Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy buenos días a todos, bienvenidos esenciales, qué bueno que están con nosotros esta hermosa mañana. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad de abrir su palabra, de confiar en Él, de saber que no tenemos una influencia más poderosa que la de Él, que su palabra no está presa. Y aún 12 apóstoles, ¿verdad? 12 discípulos hicieron que el mundo entero conociera el Evangelio. Nosotros aquí estamos también listos para estar aquí mientras Dios quiera, hablando de su palabra y esparciendo el Evangelio a toda criatura. Recuerden, no hay principios más preciosos, más firmes que los que dice la palabra de Dios, porque Dios no miente. Y te doy gracias por estar acompañándonos esta mañana, abriendo la Escritura, llenándonos de fe y esperanza, llenándonos de confianza en lo que nuestro Señor ha dicho. Y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a buscar el corazón de Dios en su palabra. Como tú dices, la palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios no miente y ahí es donde descansamos nuestros pies. Y queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro, acércate a ellos. También tenemos a Lucía con Be Happy Yard Signs. Si quieres decir un mensaje de amor en tu jardín, por favor llama a Lucía al 901-319-7149. Y bueno, pues nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso con la verdad, por su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con la carta de Judas, así es de que quédate por favor a cosas esenciales para tu fe. Así es, y estamos hablando de esta hermosa carta. Qué bueno es ir por la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo, sin brincar nada, porque ella es de sí misma suficiente y la necesitamos, ¿verdad? Y hoy te está hablando de este tema tan necesario, es un tema fuerte y bueno, de ninguna manera vamos a estar justificando o defendiendo o diciendo, ay, es que es la Biblia la que dice esto. No, todos nos debemos doblar a ella, debemos doblar nuestros cuellos a lo que ella dice y debemos estar atentos, porque cuando abrimos la Escritura, Dios habla. Y cuando la Biblia nos habla de un peligro es porque es un peligro, ¿no? Claro. Así como cuando la gente ahorita está llena de temor por el virus, cómo se llena de temor y se cuida y se hace y se pone. Bueno, ¿cuánto más cuando Dios nos habla de un peligro? No deberíamos de tomar las medidas necesarias, ¿no? Para protegernos, porque en este caso la Biblia está hablando de nuestra seguridad eterna. Y no podemos jugarnos nuestra eternidad así, con cualquier cosa. En este caso, pues muchas mentiras se dicen y todo el asunto, y hay quienes se enferman, ¿verdad? Nosotros nos enfermamos en algún momento y salimos bien. No fue lo que decían en nuestro caso. Hay casos donde no, claro, ¿verdad? Pero el punto es que eso es algo temporal. Aquí estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de mi eternidad y la eternidad es mucho tiempo y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Y Judas nos está enseñando de este peligro tan pues que está a la orden del día, que es la apostasía, que son los falsos maestros, que debemos de ver aquí, ¿no? Debemos de ver las ilustraciones que Él nos está dando, y como yo tengo en mi mensaje, los resultados catastróficos de una falsa doctrina, que no solamente son capaces de hacer una vida que apostate y una vida lejos de Dios, pues dice la palabra de Dios, quien que se ha alejado de mí le ha ido bien, ¿verdad? Es una vida terrible, y esa es solo una parte en nuestras vidas diarias. Un mundo sin Dios lo estamos viendo cómo camina, cómo funciona, cómo cae en pedazos.
su sociedad, sus pensamientos. Dice la Biblia, sus pensamientos no son los míos, ¿verdad? Sin embargo, eso es solamente temporal. Ahora, imagínate en lo eterno, ¿no? Entonces, debemos de poner atención. Sí, tenemos que poner atención. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y bueno, pues este mundo es un lugar oscuro al que nosotros tenemos que voltear hacia la palabra de Dios y dejar que ella alumbre nuestro siguiente paso. Sí, y bueno, nos ha estado diciendo Judas cómo operan, cuál es su carácter, y ahorita estamos viendo sus resultados y nos está dando 5 ilustraciones de la vida natural, del mundo natural, de cómo afectan. Los primeros que vimos ya en estos días, ¿verdad? En el versículo 12 todavía vimos que son manchas en vuestros ágapes, ¿verdad? En estas reuniones de amor, ellos vienen y manchan la gracia de Dios, lo que debería ser algo precioso, la comunión con los cristianos y ejercer el amor de Dios, ¿verdad? Les manchan, son un peligro oculto como un arrecife. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, y son nubes sin agua, también lo mencionamos ayer, llevadas de acá para allá por los vientos. Esta nos habló de sus promesas de bendición, sus grandes promesas de lluvia que nunca llegan, porque son nubes sin agua, aunque parecen truenos y grises, ¿verdad? Cuando hablan, cuando prometen, la realidad es que no entregan, porque no hay transformación, porque no hay verdadera libertad, por más que faramaya que hay, ¿no? Dice aquí, y nos quedamos en esto, que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí estamos hablando ahora del fruto. El Señor nos dice, por sus frutos les conoceréis. Pero ¿cuál es el fruto? Es importante porque la Biblia nos dice cuál es el fruto. Muchas veces pensamos que el fruto son miles de personas y grandes edificios y mucha fama, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia no nos dice eso, ¿no? De hecho, en los evangelios, cuando tú vas por los evangelios, ves siempre una diferencia entre multitud, fariseos, discípulos, ¿verdad? Porque esos 3 tipos de personajes, ¿no? Pero checa las multitudes siguen a Jesucristo por millares. Llega el momento en el que el Señor no es que esté huyendo de ellas, pero Él está buscando a discípulos. Llega el momento en que habla muy fuerte a las multitudes, tanto que las multitudes se hacen atrás, ¿verdad? Y no lo siguen, tanto que las multitudes una semana le están gritando al Señor Hosana al Rey, y la otra semana esa misma multitud está gritando crucifíquenle, ya no nos conviene, no nos dio lo que queríamos. Entonces tenemos que entender que fruto no necesariamente es cantidad, ¿verdad? Fruto, ¿qué podría ser? Bueno, pues la palabra fruto viene muy claramente descrita en Gálatas capítulo 5, ¿no? Que es el fruto del Espíritu, o sea, lo que produce el Espíritu Santo en una persona rendida a Jesucristo, controlada por Jesucristo con la autoridad de la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Así es, estamos viendo el fruto del Espíritu, el fruto de una vida santificada hacia el Señor, una vida en sacrificio y servicio. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito, no te vayas. Esto es Esenciales, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este tema tan importante, y cuando la Biblia nos habla de un tema tenemos que tomarlo como real, verdadero y como necesario, como una medicina que nos sane, como luz que nos muestre lo que Él quiere decirnos. Estamos hablando de estos árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Y estábamos en esto, ¿cuál es el fruto, verdad? Fruto de justicia, fruto de labios que confiesan su nombre, este amor por los perdidos. Sí, es este carácter de Cristo en nosotros, de transformación, ¿verdad? Que afecta definitivamente a todo lo que nos rodea, este fruto. Sin embargo, estos hombres, Judas les llama árboles otoñales, ¿verdad? Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. ¿Qué tiene de especial este árbol en otoño? Pues que es la esperanza de la última cosecha del año, ¿verdad? Si no hubo una buena cosecha antes, en este tiempo, en el otoño viene el invierno. Y si no hay fruto implica problemas para el invierno, implica escasez.
¿no? Y entonces hay que esperar otra vez a la primavera y comenzar todo el proceso, fertilizar, hacer que la tierra dura se vuelva blanda, ¿verdad? Sembrar, regar, para volver a esperar otra cosecha, ¿no? Entonces, la imagen de un árbol otoñal es la imagen de un árbol estéril, ¿verdad? Que solo produce desilusión, ¿no? Y entonces esto es lo que nos muestra también otra vez esta imagen, ¿no? La iglesia no se trata de ruido y de emoción, y no quiero decirte que las emociones no importan, pero necesitan estar santificadas por el Espíritu y guiadas por la fe verdadera, porque si no, nuestras emociones y sentimientos nos arrastran hacia nuestra naturaleza más baja, nuestra concupiscencia las arrastra y ella es la que termina dirigiendo, ¿no? Pero la iglesia no se trata de ruido y emoción, sino de verdaderos resultados de santificación, ¿verdad? Verdaderos resultados de transformación, porque si no hay estos resultados, nunca hay verdadera liberación, nunca hay verdadera libertad, no hay restauración, no hay paz, no hay gozo permanente. Y son 2 veces muertos por 2 causas, lo había mencionado. Primero, porque no tienen fruto, ¿verdad? Cuando tú vas a un árbol, o cuando estas personas estaban pensando en ir a un árbol, están pensando en tomar algo que les bendiga, ¿no? Qué hermoso es tomar, no sé si a ti te ha tocado, ahorita ya es difícil, no veo muchos árboles frutales por acá, pero recuerdo en mis tiempos había nogales, había viñas, había árboles de mango, diferentes cosas, donde tú vas al árbol, jalas tu mango durazno, o hasta lo recoges ya tirado, claro, ¿verdad? Que todavía está bueno y maduro, y lo disfrutas, y es una bendición para ti, trae para ti un buen gusto a tu boca, y aparte te alimenta, ¿no? Sin embargo, estos hombres llegas y no tienen fruto en ellos para dar, ni tampoco darte ningún beneficio. Son árboles grandes, frondosos, pero lo que Judas nos ha estado diciendo, tienen una espiritualidad aparente, porque la realidad es que no hay fruto ni en ellos ni en sus discípulos, y no encuentras un verdadero beneficio para el cuerpo de Cristo. Claro, porque está esta doble moral, ¿verdad? En donde es una apariencia, no hay transformación, no hay rendición, la autoridad de la palabra de Dios no está operando realmente en nuestras vidas. Y eso es muy importante, porque un falso maestro genera falsos discípulos, falsos creyentes, y lo más catastrófico, una falsa salvación. Así es, una falsa seguridad de salvación. La segunda causa por la que son doblemente muertos, la primera es porque no encuentras ningún fruto, la segunda es porque están desarraigados, desconectados de la tierra, en verdad no tienen esa conexión con Jesucristo y su palabra. Ya lo vimos anteriormente y Él nos lo explicó, ¿verdad? Ni siquiera tienen ni idea de las cosas que son realmente espirituales. La fuente de vida es Jesucristo, pero son como malas hierbas que Dios tiene que sacar de raíz, porque contaminan la tierra, la inutilizan, la esterilizan, ¿verdad? Fíjate, ahí en Mateo 15, el Señor hablando acerca de los fariseos, porque en un momento los discípulos les dijeron, oye, se están ofendiendo porque les estás hablando así, Señor, ¿no? Mira el Señor lo que les contesta en Mateo 15:13. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así es. Entonces no tienen realmente una conexión con la fuente de agua y están secos desde el núcleo. Por dentro, la savia del Espíritu Santo, del amor de Dios, del fruto del Espíritu, no está en ellos, ¿verdad? Entonces Cristo nos está enseñando también la manera de identificar un falso maestro, ¿verdad? Que es evaluar el fruto en su vida. Es muy importante eso también, por eso la necesidad, en primer lugar, pues de estar en la palabra y de tener esta luz, lo que la palabra de Dios me dice que es fruto, que es bendición, porque hay que redefinir los términos, porque los términos cristianos en estos tiempos ya están muy torcidos también, ¿verdad? Bendición, cuando la Biblia habla de lo que es bendición, ¿verdad? No es lo mismo cuando un falso maestro habla de bendición, ¿verdad? Porque un falso maestro habla de bendición como tu mejor vida ahora, como cuestiones materiales, como cosas que tengas hoy, ¿verdad? Buena salud, buen dinero, lo que tú quieras, éxito en la vida, ¿verdad? Tu realización. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de bendición, habla de lo que Dios quiere para nosotros. Me gusta mucho el concepto que dice Heriberto Hermosillo, es capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito. Esa es la bendición, me gusta mucho, ¿no? Y bueno, es muy importante
aprender a identificar esto cuando tú estás ahí. Eso fue solo un término, pues, pero por ejemplo, necesitas aprender a identificar el verdadero fruto en su vida, y la iglesia local sirve para que ellos te den cuentas a ti y tú les des cuentas a ellos. Por supuesto, son dobles, ¿no? Puedes observar la vida en su matrimonio, claro, la vida en sus hijos, ¿verdad? Dice la Biblia, si no sabe administrar su hogar, que es su primer ministerio, ¿cómo podrá administrar la iglesia de Dios? ¿No? Entonces es un muy mal síntoma cuando el matrimonio del que está se supone como líder en la iglesia no está bien, ¿verdad? Porque es el primer ministerio que Dios nos da, nuestra familia. Entonces sí es importante estar viendo, no que no tenga problemas, no que no haya situaciones, pero en qué estado está ese matrimonio. Yo creo que dentro del siempre que recuerdo cuando oro con el pastor John, él menciona, o hemos mencionado eso: si fracasamos en nuestra familia, hemos fracasado, ¿no? Y no tiene nada que hacer un líder supuestamente espiritual que ha fracasado en su matrimonio pretendiendo llevar la iglesia de Dios. Sí, así es. Nosotros tenemos que pues observar todas estas características. Recuerda, lo más importante es el carácter. ¿Por qué? Porque estos falsos líderes, hacia lo que llaman, regresando un poco hacia lo que llaman bendición, pues para ellos bendición tiene que ver con todo lo que conviene a los placeres de este mundo, con un intenso deseo hacia los placeres de este mundo. Entonces necesitas discernir eso. ¿Por qué? Porque 1 Juan es muy claro cuando dice que si tú estás entregado a todas estas cosas, el amor del Padre no está en ti. Entonces necesitamos saber eso. Tomas las cosas de este mundo, sí, como una bendición para llevar a cabo el propósito de Dios, para poder invertir en el reino de Dios, para que tus recursos, todo lo que tú eres, habilidades, dones, talentos, enriquezcan el reino de Dios, o realmente estás construyendo tu reino, ¿no? Así es. Pero fíjate, ese es solo un término. Cuando hablamos hay muchos más términos, como unción, como el Espíritu Santo, diferentes cosas que los términos se han cambiado. Por eso requerimos la palabra de Dios una vez más. Y el punto aquí es este fruto, precisamente, ¿verdad? El fruto, sí. Necesitas ver a las personas, porque son árboles otoñales 2 veces muertos, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el fruto en su matrimonio? No solo eso, otra cosa importante que yo aprendí hace mucho tiempo es: ¿cuál es el fruto de su enseñanza dentro de la iglesia? Porque se supone que ellos están discipulando a sus hijos, su familia, tiene que haber un fruto. ¿Cuál es el fruto de su enseñanza dentro de la iglesia, verdad? Si es una iglesia a la cual te acercas, y yo mencionaba, está caracterizada por obras de la carne, por chismes, murmuración, competencia, peor adulterio. Aún, exactamente, inmoralidad sexual, de fraude entre hermanos, ¿verdad? Donde no ves el amor, no ves como una iglesia de Corinto llena de divisiones. Bueno, ahí tienes tu respuesta, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones, porque no puedes permanecer en un lugar que está así, ¿no? Necesitas dar pasos, porque estos son árboles otoñales 2 veces muertos, y así es de claro. Si no hay fruto, ¿verdad?, tienes tu respuesta también. Por eso es importante que estés de cerca. Por el contrario, fíjate lo que nos dice el Salmo 1 al 3, y con eso nos quedamos por ahorita. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Este es el dichoso. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y me encanta cómo lo dice la NBI: todo cuanto hace prospera. ¿Verdad? Esa es una vida que está verdaderamente en la palabra de Dios, y hay un fruto constante, fruto de justicia, fruto de amor, fruto del Espíritu. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momentito. Esto es Esenciales. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros y acompañarnos para observar la Escritura, escudriñarla y ver con toda honestidad y con una mente abierta y un corazón abierto qué es lo que ella nos está diciendo, ¿verdad? Acerca de cosas importantes. Cuando la Biblia nos habla de un peligro, tenemos que poner atención. Y uno de estos son los falsos maestros,
que nos los está literalmente, Judas, yo creo que está, bueno, es el Espíritu Santo inspirando, ¿verdad? Pero como yo lo mencioné, es como la lupa y como un rayos X descubriéndonos el verdadero corazón, y es importante poner atención a esto, ¿verdad? Y fíjate, la siguiente ilustración los compara a un huracán, a una tempestad que solo deja a su paso las marcas de su destrucción. Qué terrible, les llama fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y eso es necesario checarlo, porque muchas veces no nos damos cuenta del terrible daño que sucede, ¿verdad? Cuando no entendemos la diferencia, ayer lo veíamos, entre algo que es carnal y algo que es espiritual. Y es una destrucción total, porque habla de condenación eterna. Entonces tenemos que cuidar de eso. Ahora, fíjate, esta característica es, como te decía, como un huracán, como tempestad que deja fango, desechos que destruyen hasta una misma playa y la dejan irreconocible, ¿verdad? Entonces, checa lo que nos está diciendo Judas. Estas personas, por más que hablan, lejos de traer edificación o avance para el reino de los cielos, dejan una iglesia como la que estamos viendo en nuestros días. Sí. Sí, una iglesia que ha diluido completamente la palabra de Dios, que la ha cerrado y que ha confiado completamente en motivadores, en palabras de hombres, y sobre todo hombres que emplean, como dice Efesios, ¿no?, con astucia la artimaña del error para un provecho personal. Así es. Han creado su propio Jesucristo, sí, han creado su propio evangelio, ambos falsos, y así los predican, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy, ¿no?, que es muy triste. Por si fuera poco, eso esperamos de la sociedad incrédula. Esperamos de una sociedad incrédula que vaya cayéndose en pedazos moralmente hablando, y por consiguiente también como sociedad, porque eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Grandes imperios han caído precisamente por su inmoralidad y por alejarse de Dios. Tenemos muchos ejemplos de ellos, ¿no? El Señor les juzga. Uno de ellos que viene a la mente, pues Roma, por ejemplo, ¿no? Claro. Cómo fue su misma maldad le consumió, ¿verdad? Pero eso lo esperamos del mundo. Ahora, y sucede también cuando la misma iglesia, la iglesia que es la que debería de estar alumbrando con la luz de la verdad, que debería estar gritando a los cuatro vientos, denunciando la maldad, deja de hacerlo y se empieza a conformar a este mundo. Pierde su sabor, pierde su sal, la sal pierde su sabor, ¿verdad? La luz se apaga, y entonces tenemos una iglesia como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? En general hablando, porque hay iglesias todavía y gente dentro de esas iglesias que aman al Señor, ¿verdad? Pero en sí, en general, la iglesias que en el nombre de un falso amor, de una supuesta tolerancia y de ser diversas, ¿verdad? Un supuesto deseo de ser relevantes a la sociedad malvada de nuestros tiempos, ¿verdad? De pronto la vemos aceptando el pecado que Dios aborrece. Y hablo en general del pecado, no solo de un pecado, sino general, lo que vemos ahí en Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla acerca de esta mujer Jezabel, ¿verdad? Que inducía a los hombres a pecar, que es esta iglesia que tolera el pecado, y comienzan a rechazar a Dios y a los que aman a Dios y a su palabra. Y sí, ¿verdad? Comenzamos a ver una iglesia bizarra, una iglesia rara, ¿verdad? Donde cosas que la Biblia es tan clara y el Señor es el que marca lo que es la verdad, dice esto no está bien, y la gente comienza a racionar. La iglesia misma pone sus propias razonamientos, racionaliza el pecado y pone sus propias reglas, y así como en aquel tiempo de Jesucristo comienzan a invalidar la escritura, ¿no? Y deja de ser una iglesia que impacta el reino de las tinieblas, y es parte de la deconstrucción de la familia. No abraza los valores más básicos puestos por Dios, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, como el género, ¿verdad? Claro que la Biblia nos dice entre hombre y una mujer, y comienzan a decir, ay no, pobrecitos, hay que aceptar en nombre de un falso amor, ¿no? Ya no se rechaza el sexo antes del matrimonio, ya no se rechaza como debiera ser la inmoralidad, ¿verdad? La pornografía, todas estas cosas, y es parte de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? La apostasía, el amor por este mundo y sus mentiras, el efecto de literalmente hombres siervos de Satanás infiltrados, vestidos de siervos de justicia, que traen hasta una bata y están en un púlpito hablando cosas totalmente contrarias, ¿no? Más y más jóvenes abandonando la iglesia,
y buscando solamente aquellas que no les exigen un compromiso, que no les exigen arrepentimiento. Iglesias donde se está predicando humanismo, materialismo, se le da la bienvenida al pecado. Y por eso les llama Judas, ¿verdad? Porque ellos los falsos maestros tienen una gran responsabilidad en esto. Nosotros, como cristianos, somos la voz en las tinieblas. Nosotros, la iglesia de Cristo, es la que tiene que estarse levantando. Por eso es que creemos en el rapto, porque cuando llegue el rapto del Señor se va a llevar estas voces, ¿verdad? Y se va a venir todo esto, se va a desbocar de una manera terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos levantarnos, y cuando en una nación los que deben levantar la voz no la levantan, ¿verdad? La nación se pudre. Sí, así es. ¿Y qué me dices de aquellas mujeres que se han levantado también en el nombre del feminismo, en el nombre de una falsa liberación? Pues contradiciendo totalmente el hermoso diseño de feminidad que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres. Se han levantado como autoridad, se han levantado a una falsa liberación y una falsa libertad de la cual Jesucristo no habló, faltando al respeto al diseño de Dios y hablando cosas tan terribles como es incitando a las mujeres a abandonar a sus esposos, incitándolas al divorcio, incitándolas a una falsa libertad. Y todo esto, cuando tú no tienes discernimiento, cuando tú no lees la palabra de Dios, no te das cuenta que va en contra totalmente del diseño que Dios dio con respecto a la familia. Y nosotras ocupamos un lugar de mucha influencia, de mucha importancia dentro del matrimonio, un lugar que Dios nos dio, pero con una influencia piadosa, un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y no podemos estar hablando a gritos en las congregaciones, estimulando a otras mujeres a rebelarse a sus esposos. Así es, a tomar control, a tomar claramente, una vez más, llegando a principios bíblicos y hablando lo contrario desde el púlpito y enseñando supuestamente a una iglesia, haciendo cosas que solamente deshonran a Dios. Por eso Judas los compara con fieras ondas del mar o fieras olas, ¿verdad? Que no edifican y que dejan el rastro de sus actos vergonzosos, ¿verdad? Porque en realidad son fieras porque no tienen vergüenza, no tienen amor, son despiadados con la gente porque realmente no están pensando en ellos, no les importa su destino eterno, ¿verdad? Lo más importante para ellos o ellas, como dice Judas, son ellos mismos, porque no tienen temor de Dios, ¿no? Fíjate, me gustó mucho esta palabra en Isaías, como la Biblia muchas veces menciona el mar como símbolo de gente impía, ¿verdad? Isaías denunció el pecado de Israel así. Fíjate cómo les dice en Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué fuerte, ¿no? Claro. Los impíos, los que no toman en cuenta a Dios, son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, solamente arrojan cieno y lodo. Y me gustó la siguiente parte, fíjate, no hay paz para los impíos. Entonces tenemos que poner atención, pon atención, mi hermano, porque también nosotros, por eso te digo, esta no es solamente una amonestación a que hay aquellos, los de allá, los de arriba. No. Yo también necesito ponerme bajo la lupa y bajo la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y es serio esto, porque muchas veces en el afán de estar haciendo las cosas a tu manera, en el afán de evitar el principio bíblico, en el afán de escuchar lo que tú quieres oír para quitarte la culpa de no estar obedeciendo a Dios como Él dice, aunque obediencia a medias es desobediencia, muchas veces te pierdes porque empiezas a navegar y terminas escuchando estos falsos profetas. Y tienes que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y esta falsa enseñanza sin duda te rasca el oído. Pero estás en un terreno peligroso, te lo repito, porque no vas a acabar donde quieres y no vas a obtener el resultado que quieres. O sea, no hay otro camino, sino que pongas atención a la palabra, ser manso y humilde de corazón, no abrazar tu pecado, sino soltarlo, no justificarte. Y lo más precioso es que cuando tú decides hacer esto, compruebas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no es sino hasta ese momento, entonces no evadas el principio bíblico. Cuando te dicen algo acerca de tu matrimonio, acerca de tu persona, no pretendas darle la vuelta al principio bíblico y seguir navegando en dos aguas. No es posible, necesitas tomar decisiones de fe y obediencia, porque fíjate lo que dice ese texto, no hay paz
para los impíos. No vas a encontrar paz a menos que tomes decisiones firmes, y más en estos tiempos. Hoy ese yo creo que es el mayor llamado hacia los cristianos. Necesitamos levantarnos y tomar decisiones, ¿verdad? De caminar en el Señor. Los tibios no van a sobrevivir, los inconstantes, ¿verdad? Y requerimos ponernos de pie. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es importante estar atendiendo a esto, en cuanto a lo que nosotros nos toca, ¿verdad? ¿Cómo está el fruto de nuestras vidas? ¿Cómo está el fruto de los que vemos alrededor? Tenemos que pensar en eso. Muchas veces sí es puede ser una parte de una falsa enseñanza o de una enseñanza no tan rica, pero también muchas veces puede ser parte de nuestra obstinación, de nuestra falta de deseo de conocer, de creer al Señor, su palabra. Necesitamos ver ese fruto en nuestras vidas. Acuérdate, Dios es poderoso para transformar, para cambiar. Si tú no estás viendo este cambio, esta transformación en tu vida, si tu matrimonio sigue en una situación, tú no puedes. Muchas veces en las parejas yo les menciono esto, casi siempre llegan las personas en esta actitud de: mi matrimonio está mal, por favor cambia a mi cónyuge. O sea, el problema es él. Cámbialo, ¿no? A él, cámbiala a ella. Cámbialo a él o cámbialo a ella, diferente, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos. Pero sin embargo, lo que sí puedes hacer, lo que yo siempre menciono es: no puedes hacer nada por el cambio de la otra persona, pero tú sí puedes. Tú sí puedes hacer cambios, tú puedes tomar decisiones. Y al tomar esas decisiones, confiar en Jesucristo, confiar en Él, en que Él va a hacer. Sigue el principio bíblico, ¿verdad? Dobla tu cuello ante el Señor. Humíllate delante de Él, de Dios, de Jesucristo. Deja que Él haga los cambios en ti y Él se va a encargar del resto, ¿verdad? Porque este es el punto. Entonces, estamos viendo esta necesidad de ver fruto en nuestras vidas. Estamos viendo la necesidad de poder observar y diferenciar acerca de un falso maestro, de uno que habla bien la palabra de Dios, de lo que es carnal y lo que es espiritual, porque eso es lo más sutil, ¿verdad? Y dice aquí: son fuentes sin agua y árboles otoñales, ¿verdad? Son dos cosas que debes de ver. No cuidarte de no ser aquel que anda, niño fluctuante, que anda por todo viento de doctrina, arrastrado por todos lados, ¿verdad? 2 veces muertos. Dice: fieras ondas del mar. Eso me encantó. Y yo creo que nosotros debemos de recordar lo que dice Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué arroja tu vida? ¿Qué es lo que hay alrededor? Una vez más, en tu vida necesitas saber: hay tempestad, ¿verdad? Hay cieno, hay lodo solamente, o hay un fruto. Sí, o eres un árbol otoñal, ¿verdad? Que tienes una apariencia solamente y que lo que tienes es una religión. Entonces necesitas aprender a discernir. Claro que perfección no hay, o sea, no estamos hablando de una persona perfecta, no, estamos hablando de una persona que está en una regeneración, que está con el deseo ferviente, pues de caminar con Dios, de ser lavado, de ser santificado, de que la palabra de Dios realmente le amoneste, le reprenda y que él tome decisiones, que tomes decisiones con respecto a lo que se predica cada domingo. Si cuando sales del servicio los domingos no llevas una decisión en tu corazón, en tu alma, perdiste realmente tu tiempo, ¿no? Así es. Fíjate, una última ilustración que nos da Judas, ¿verdad? Dice que son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Son una luz engañosa que termina en tinieblas, y esta es la imagen que Judas nos da. Nos dice que es no un planeta en órbita que tú sales y ves el planeta en el cielo, ¿verdad? Cada día, no. Está hablando de una estrella fugaz, ¿verdad? De un meteorito de esos que caen, se encienden y se van, resplandecen por un momento. Y es importante esto porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser sal y luz en el mundo, ¿verdad? Nosotros somos las estrellas que brillan en un lugar oscuro, mientras que estos
hombres pues aprovechan prosperidad, aprovechan un país en prosperidad para presumir su falsa luz, ¿verdad? Pero todos vimos cómo en una pandemia todo el mundo se apagó porque no tenía nada que profetizar, imagínate. ¿verdad? No les quedó nada para prometer, porque realmente dejó en evidencia que solamente Dios es soberano, no ellos, ¿no? Y ese es el problema, que ellos aparecen prometiendo luz y dirección, pero una vez que arrasan y consumen todo, te dejan en tinieblas, ¿no? Sí, porque son manipuladores, o sea, son personas que son expertas en manipular tus emociones, en manipular tu economía, en manipulación completa de personas. No son pastores, no son personas que están predicando la palabra de Dios. Desde luego que el 90% de lo que dicen hablan de la palabra de Dios, pero el 10% la mina completamente, convirtiéndolas en fieras ondas del mar. Ese 10% destruye completamente la fe de una persona. Sí, te repito, son términos totalmente torcidos. Y son versos sacados de contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Y finalmente sucede esto. Pero vamos a estar hablando un poquito más de esto el día de mañana. Y yo quisiera invitarte en este día a hacer una decisión por Cristo. Quizá no la hayas hecho. Quisiera invitarte, si eres creyente, a dar un paso a la autoridad bíblica. Un paso a confiar y creer en el Señor. Sé que es difícil cuando hay de pronto ya convicciones de ciertas cosas, pero necesitas ver con honestidad el fruto en tu vida, ¿verdad? Y ponerte delante de Dios. Dice la Biblia, examínense a vosotros mismos si están en la fe. Necesitas examinarte a ti mismo porque estás hablando de eternidad. Así es de que en este día yo quisiera orar por ti, orar por aquellos que nos escuchan. Quizá haya alguien que quiera ser Jesucristo el Señor de su vida y quizá esté en tinieblas, ¿verdad? Porque no sabe a dónde va, porque no sabe quién es, está en confusión. Quizá haya alguien que de repente esté viendo, sí, mi vida solamente arroja cieno, ¿verdad? Y destrucción y no hay paz en mi corazón. Dice el Señor, no hay paz para los impíos. Bueno, hay un remedio y ese remedio es arrepentirte. Ese remedio es darle la razón a Dios, dejar de justificarte, confiar en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Significa que nuestro mayor problema es que estamos en enemistad con Dios. La paga del pecado es muerte. Todos hemos nacido como pecadores, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Jesucristo vino hace 2000 años a venir y a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú puedes reconciliarte con Dios. Y la única manera, el único camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y se viene a través de arrepentimiento, de humillación, ¿verdad? De dejar atrás, de confesión, de dejar atrás tu pecado y reconocer que solo Él es Dios. Y la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto? Jesús es Señor, es decir, tú eres Dios, tú eres el eterno, no yo. Tú eres el que manda, Señor. Y hoy en adelante quiero caminar. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vendrás a juzgar a vivos y muertos. Transfórmame, cámbiame, hazme como uno de tus hijos, por favor. Voy a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos alumbrando, por favor, Dios mío. Sigue alumbrando nuestros ojos, Señor. Y ayúdanos, en primer lugar, que creamos y confiemos en tu palabra, Señor. Y si hay alguien que te ha hecho el Señor de su vida, hoy tráele salvación y vida nueva, vida eterna. Y te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Sí, y bueno, queremos agradecerte a ti. Si hiciste esta oración, necesitas 3 cosas importantes. La primera es leer tu Biblia. ¿Por qué? Porque en ella está la autoridad. Si no creemos en lo que la Biblia dice, no estamos creyendo en Dios. Si no confiamos que lo que Dios ha dicho es para nuestro bienestar, no confiamos en Dios. Entonces es importante que si hiciste esta oración, confíes y te rindas a la autoridad de la palabra de Dios. La siguiente cosa que tienes que hacer es congregarte y orar.
hablar con Dios, estar en esta comunicación que hacemos con nuestro Padre Celestial. Lee tu Biblia, congrégate, busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios y ora, ten tiempos de oración. Y bueno, pues dicho sea de paso, te esperamos hoy 7:30 en Calvary Compañerismo Cristiano para la oración. La oración, esta semana de oración. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Signs. Gracias porque gracias a eso hacen posible, ¿verdad? Este programa. Gracias a ti, gracias por tus aportaciones, por tus oraciones, gracias por estar escuchando. Y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.